Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica.
días. Buenos días, Costa Rica. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, Costa Rica. Su servidor Marlon Méndez les saluda hoy, lunes 13 de octubre del 2025. Bienvenidos a su programa Contacto Comunal, que se transmite de lunes a sábado de 11 a mediodía, dándole gracias a Dios por el don de la vida, el trabajo, la salud. Este lunes de muchas ganas de salir adelante con sus proyectos y se logren sus metas. Se le saluda ya a Andy Torres en cabina y a nuestra compañera Rebeca Navarrete en el tema de montaje de anuncios, así como a todos los patrocinadores que hacen posible este espacio, que nos ven a lo largo y ancho del país. Gracias por estar en sintonía el día de hoy, un día igual con, bueno, por lo menos con menos lluvia que este fin de semana que estuvo pasado por agua. Eh, Hoy también un día especial, juega nuestra selección nacional, esperando que logre el triunfo el día de hoy. Así que gracias por sintonizarnos a través de nuestras diferentes plataformas, nuestro Facebook Live en vivo, nuestro canal de YouTube. Y hoy, iniciando semana, también, bueno, felicitando a los médicos que celebraron el sábado, el día de su día, ¿verdad? Como médicos en el país, así que saludo a todos ellos que hacen posible mejorar nuestra salud. Y hoy vamos a trasladarnos hasta Escazú para hablar con la doctora Carol Alcosta Soto sobre el tema de nuestros oídos, que es un tema de mucha importancia. Buenos días, Carol, ¿cómo amanece? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Un placer estar acá con ustedes. Excelente. Bueno, primero, como hacemos con todos nuestros invitados, doctora, queríamos conocer de su especialidad, ¿verdad? Que aunque no es, yo no sé si el mercado ahora está tan saturado en tantas áreas, ¿verdad? Pero creo que el tema de la audición es muy importante en nuestro país. Así que conocer de Carol Acosta Soto, su currículum, doctora. Sí, muchas gracias. Bueno, yo soy audióloga, máster en audiología. También soy docente en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Santa Paula. Tengo 11 años de experiencia trabajando en audiología. Es una parte de una carrera que a mí me gusta muchísimo y cuando yo puedo, le transmito a quien necesite pues mi conocimiento, siempre velando por el bienestar de mis pacientes. Yo soy especialista en colocar audífonos, hacer exámenes auditivos, hacer lo que es la rehabilitación del vértigo y su diagnóstico. También trabajo con un equipo multidisciplinario en donde me ayuda a poder tener un mejor desempeño con mis pacientes. Un placer. Muy bien. Ahora sí, vamos a que nuestra audiencia conozca la importancia y el equilibrio, sobre todo, que nos da ese órgano tan importante como es el oído, ¿verdad? Mucha gente desconoce que en realidad es como el punto de equilibrio para no marearnos, haya una coordinación entre vista, músculos, etcétera. Entonces, importante que usted nos diga qué función cumple el oído en nuestro cuerpo humano. Claro, bueno, lo que es el sistema vestibular o el sistema del equilibrio se compone de tres partes. Normalmente es visión, audición y propiocepción. Entonces, siempre es importante que las tres estén bien y que estén unidas porque si alguno se descompensa, vamos a tener ya lo que es mareos, vértigos, inestabilidad. Entonces, una de las partes más importantes que tenemos que saber es que el sistema del equilibrio está en el oído. Entonces, si el oído sufre una descompensación,
vamos a tener visión borrosa, vamos a tener inestabilidad. ¿Por qué? Porque se daña la agudeza visual y se daña la propiocepción. Entonces vamos a empezar a tener inestabilidad. A veces se siente que camina y que se va para un lado, o camina y se va para el frente, o si camina y se va para atrás, o si está de pie y se siente mareado. Todo esto quiere decir que hay algún sistema que está dañado. Hay que ver si nuestro oído está dañado para poder empezar a habilitar los otros sistemas también. Muy bien, ahora la tecnología, doctor, ha avanzado desde que el bebé nace, prácticamente se le practica algún tipo de examen para saber si todos esos órganos están en su sitio o si ya viene con algún problema. ¿Qué tipo de examen es? Sí, normalmente ahora, en Costa Rica se aplica lo que es la ley del tamizaje auditivo neonatal, en donde es obligatorio que a todo niño que nace antes de las 24 horas de nacer se les aplique lo que es una emisión otoacústica. Si esta emisión otoacústica, que lo que hace es una valoración de las células ciliadas externas dentro del oído, ver si están íntegras, va a pasar la pruebita. Si no pasa la prueba, estamos pensando en que puede tener algún problema en el oído medio, pensando en que tenga líquido todavía en el oído, porque acaba de nacer y el niño viene saliendo y está lleno de líquidos, de masita y demás. Entonces hay que esperar a que drene, hacer pruebas y si vemos que el oído medio está bien, ya estamos pensando en que probablemente el oído interno de él sufre algún daño, ya sea congénito o adquirido al nacer. Entonces, en este caso, las pruebas que se realizan son potenciales de tallo cerebral para evaluar la integridad de la vía auditiva y unos potenciales de estado estable para ya evaluar cuál es la agudeza visual, agudeza auditiva que tiene el bebé. Ya Muy a bien. partir de este paso, si tiene algún problema de audición, procedemos a lo que es la adaptación de audífonos. Ok, ahora hablemos de nuestra estructura, ¿verdad? Así como tenemos la nariz que protege nuestro olfato, la parte de la boca, con el paladar, realmente nuestras orejas no están porque hay gente que es muy orejón, hay gente que tiene la oreja muy chiquita y hay un mito que dice que el que es muy orejón tiene mucha plata. Bueno, no sé si eso es un mito que se maneja, pero en realidad, para que nos hable de la estructura desde afuera hacia adentro, doctora, Sí. realmente qué función cumplen las orejas y ya internamente, cuál es realmente como la estructura interna del oído. Sí, normalmente el oído, ¿verdad? Tiene su parte externa, media e interna. La parte externa, el pabellón auricular o la oreja, cumple una función muy importante porque a la hora de que entra el sonido, lo que hace la oreja es amplificarla para que ingrese. Entonces, personas que nacen sin orejitas normalmente tienen esta dificultad y por lo menos ya tienen ya de nacimiento 15 decibeles de pérdida auditiva. Entonces, esta antena parabólica, como le dicen ciertas personas, lo que hace es que el sonido ingrese con mucha mayor intensidad dentro del oído. Entonces, de acá vamos a tener lo que es el pabellón auricular, el conducto auditivo, va a llegar a lo que es la membrana timpánica, que va a hacer mover el tímpano, el sonido, va a mover las tres estructuras de los huesecitos que se llaman martillo, yunque y estribo para mover los líquidos dentro del oído, del oído interno, que ahí es donde están las células. Entonces, ya digamos, todas esas células tienen que estar íntegras para poder tener una audición perfecta. Entonces tiene su ventaja de ser orejón, ¿no? Sí, transmite más fuerte el sonido. Ok. Ahora, la parte de nuestro organismo producimos lo que llamamos la famosa cera. Bueno, no sé cuál es el término científico, ¿verdad? Esa cera se produce para proteger de que nos ingresen alguna bacteria, algún insecto. Realmente ya él viene estructurado para proteger, aparte, imagino que también hay membranas y algunas otras cosas que lo que hacen es como sellar esa entrada y proteger para no afectar la parte interna del oído, doctora. Sí, normalmente la cera cumple su función como
hidratación en el conducto auditivo porque a veces pasa que es muy seca la piel y produce mucha picazón. Entonces, la cera se produce para hidratar la piel del conducto y también para proteger de que algún bicho o insecto quiera ingresar y él se quede pegadito y no toque la membrana timpánica. Porque normalmente estos insectos pueden ingresar en la noche mientras dormimos, pero no pueden salir. Entonces tendrían que echar para atrás, por decirlo de esa forma, y a veces tenemos ese problema y no pueden salir y quedan ahí. Entonces la cera protege al oído porque él se va a asustar y va a querer seguir entrando y puede romper la membrana timpánica o lastimar la piel que hay alrededor del conducto. Entonces, lo ideal es que la cera es naturalmente normal que esté, porque hay gente que a veces dice, no, es que no quiero, me siento los oídos sucios. Es natural que la cera esté, no es normal que esté totalmente seco porque nos puede producir este tipo de problemas como piel seca, picazón y que los insectos entren directamente al conducto auditivo. Entonces, sí es importante que haya un poquito de cera. No es normal tampoco que haya una sobreproducción de cera, que hay personas que más bien sobreproducen la cera y ya eso es algo más bien que hereditario del cuerpo de la persona, ¿verdad? Entonces, en esos casos, lo importante es que el médico o un especialista haga lo que es la extracción de cera, ya sea por medio de un lavado o por medio de una aspiración de oídos. Ahora, dentro de la higiene no es a la hora de, así como nos lavamos los dientes y nuestra nariz, etcétera, es recomendable lavarse los oídos, o sea, porque ya estás, tenés el problema, la gente usa hisopos o te mete cualquier cosa, no debería ser porque ya hay una protección natural que lo que hace es expulsar todo tipo de suciedad, doctora, o cómo sería el consejo suyo a la hora de meternos al baño o meternos a un río o una piscina, etcétera. Ok, normalmente el oído tiene su limpieza natural, que sería que cuando hacemos movimiento de mandíbula o comemos, ¿verdad? Todas estas funciones, ella tiene que salir solita. A veces cuesta y no sale, pero en ese caso tendría que ser un especialista. Si, digamos, yo estoy en un constante lavado de oídos, empiezan a tener humedad dentro del oído y esto puede ser perjudicial. ¿Por qué? Porque empieza a producir hongos dentro del oído que no es natural, ¿verdad? Y esto empieza a tener mucho problema. Ya ahí también habría que verse por medio de un especialista para hacer la extracción de la cera más el hongo y enviar un antibiótico adecuado para que cure toda esa parte del oído que esté infectado. Por otra parte, si digamos ustedes quieren ir a una piscina o quieren ir a un río, nuestro oído está capacitado para que podamos estar en estos ambientes sin que nos ingrese agua. Sin embargo, si hay un poquito de cera y entra el agua, puede quedarse ahí un poquito encajonada. Entonces, por eso es que decimos, ay, se me tapó el oído con el agua. Entonces, una forma sencilla de que pueda salir esa agüita es colocar agua tibia en el oído, colocamos unas gotitas y se destapa el oído. Pero es una forma natural, digamos, para que se libere el oído en ese momento, porque normalmente el agua cuando ingresamos es fría y adentro tenemos una temperatura distinta, que es más cálida. Entonces, cuando entra el agua fría, hace como un choque de temperatura y tapa la trompa de Eustaquio, que es la que hace el equilibrio de presión con nariz y oído. Entonces, se tapa el oído. Entonces, cuando ponemos agua tibia, se equiparan las dos temperaturas y el oído se abre. Entonces no es recomendable ponerse gotas de manzanilla o de ruda o de leche. En eso es mejor que al oído no le ingrese No. nada que llegue a estancarse, para tenerlo claro, porque eso puede producir un hongo y más bien puede producir una infección a futuro, doctora. Exactamente, porque si estás ingresando cosas que no son naturales para el oído, más bien estás haciendo que sea propenso a una infección o un hongo. Entonces no es recomendable. En este caso, lo ideal sería que, bueno, ya sea vaya donde un otorrino a hacer una extracción de cera o que podamos, tener este equilibrio de presión, ¿verdad? Es que todo depende de lo que pueda tener el paciente.
sea, si él ya vemos que hay una infección o que requiera un medicamento, lo ideal es que vaya con un otorrino. Si digamos por otra parte, nosotros como audiólogos podemos hacerle los exámenes, evaluarlo, podemos verlo nosotros. Entonces, todo depende de lo que vaya a presentar el paciente, pero sí, nunca es recomendable que entre mucha agua dentro del oído o que estemos colocando agua de manzanilla o demás. Ahí, digamos, la solución es ya sea colocar un agua que sea salina, ¿verdad? Que es, está estéril para que podamos ya, digamos, ingresar algo natural al oído y que no vaya a provocar infección, ¿verdad? Normalmente, si más bien el oído tiene una perforación timpánica, ahí sí no puede ingresar agua de ninguna otra forma, porque es peligroso porque empieza a ingresar dentro del oído medio y empieza a producir más y más infección. Entonces, en ese caso, no puede entrar agua para nada. Tendría que utilizar tapones para que no ingrese el agua al oído. Ahora hablemos de las enfermedades. Lo más común, el dolor de oído. En realidad, ¿qué es lo que duele? ¿Por qué duele? O muchas veces que me entró un aire. Entonces, o sea, eso es lo que dice la gente, que es lo más común, que usted lo oye en la gente. Entonces, ¿por qué se enferma el oído, doctora? Bueno, hay, cuando dicen me duele el oído, puede ser también que esté en la parte externa, que normalmente pasa con los niños que van mucho a piscinas y que personalmente a mí me sucedía que cuando éramos niños pasábamos metidos todo el día en la piscina, ahí hay cloro y el agua es normalmente muy contaminada. Entonces, se producen lo que se llaman otitis externas o infecciones externas en el oído externo. En esa parte lo que sucede es que se irrita todo el conducto auditivo y empieza a producir esa picazón, ese dolor, ¿verdad? Y una inflamación. Entonces, esa puede ser una causa de dolor. Luego está la otra, que más bien es cuando nosotros nos resfriamos y empieza a producirse una más moquito y se pasa a lo que es el oído medio. Entonces, ahí es cuando pasa que el tímpano se ve más bien abombado, lleno de moco, opaco, y eso también es común en lo que son niños o personas que tienen mala función de su trompa de Eustaquio, que es la que hace equilibrio de presión, y se filtra más el moco y no tiene por dónde salir porque hay mucha inflamación de la trompa. Entonces, en este caso, hay dos causas distintas y que también, digamos, nosotros acompañando con un otorrino, hacemos lo que es la valoración auditiva para que el otorrino dé el tratamiento adecuado para liberar o quitar todo este tipo de infecciones. Mi abuela, en paz descanse, nos ponía un poco de periódico y nos prendía fuego. Bueno, yo no sé, esas son las técnicas que usaban nuestros abuelos, ¿verdad? En realidad eso es peligroso, doctora, o es meterle humo o calor al oído. No, eso, digamos, tiene su ciencia, porque lo que está pasando es que esa trompita de la que hemos estado hablando, que es la que conecta oído con nariz, ella se tapa. Entonces siente uno mucha presión en el oído, a veces puede ser moco o puede ser aire. Entonces cuando dice se me metió el aire en el oído, es porque entró mucho aire en la cavidad timpánica y no tiene por dónde salir, entonces está tapado. Cuando ponían el cono, porque a mí también me lo hicieron hasta con un cigarro en el oído, cuando era pequeña, lo que hace es que colocan el cigarro y esto empieza a generar calor dentro del conducto y se equipara la presión que está dentro del oído, que es más cálida, y abre la trompa. Entonces se libera la presión de aire o de moco dentro del oído. Entonces, sí funciona. Lo peligroso es que puede quemarse y pueden tener sus riesgos externos, ¿verdad? Pero sí Claro. funciona. Ahora, cuando hay una infección, lo recomendable que son las gotas que tienen un antibiótico, algún tipo de pastilla, porque vuelvo a lo mismo, son órganos muy delicados, ¿verdad? Que no puedes aplicar ninguna crema, o sea, alguna pastilla, etcétera, sino lo recomendable es acudir y hacerse un diagnóstico para matar esa infección, doctora. En este caso, lo importante es no automedicarse, ¿verdad? Siempre es importante, y como lo he estado recalcando,
yo trabajo mucho de la mano con el otorrino. Entonces yo no le puedo decir a usted, ay, vaya y compre tal gota o tal medicamento, que eso es lo que te va a ayudar, porque todo es muy variado, depende de lo que tenga el paciente. Entonces, por lo general acá yo trabajo con otorrinos de confianza, yo hago las pruebas auditivas, veo que hay una otitis externa, referimos a ORL y ellos envían el tratamiento adecuado según lo que tenga el paciente. Porque a veces dos personas pueden tener un dolor de oído y tener causas totalmente distintas y el mismo tratamiento no le va a funcionar. Entonces siento que esto es muy de la mano con la parte de primero el diagnóstico y luego el tratamiento y de la mano entre audiólogo, que soy yo, y el otorrino. Ese aparato que ustedes usan para ver internamente, eso, ¿cómo se llama y qué función cumple, doctora? Ok, nosotros, bueno, yo utilizo lo que es un otoscopio o un videootoscopio para poder ver la cavidad timpánica y el conducto auditivo y ver si hay algún tipo de lesión o no. Ya a partir de acá yo puedo ver si hay una infección en el oído o si más bien está dentro de un rango de normalidad y a partir de ahí utilizar, digamos, por lo que son los equipos como un audiómetro en una cabina sonoamortiguada para hacer la valoración de la audición por medio de una audiometría o podemos utilizar un impedanciómetro para medir las presiones del oído. Ok. Ahora, vamos a entrar ya en materia de escándalo, de ruidos, de audífonos, de el vivir a diario en este mundo tecnológico, ¿verdad? Donde ya es como muy común ver a la gente con sus audífonos, sean pequeños, grandes, el que maneja ya anda el aparato ahí pegado para no estrellarse y contestar llamadas y esa es una nueva etapa en este mundo tecnológico, pero ¿qué consecuencias tiene a corto, a largo plazo, doctora? ¿O en realidad no hace daño si usas esos aparatos de manera regulada, ¿verdad? O mucha gente que ahora con estos equipos de sonido quieren reventarle el vecino ahí los fines de semana que quiere ponerse a bailar en el techo de la casa. Sí, bueno, el ruido es un tema que es un poquito controversial por las personas. Pero sí es importante saber que según los datos de la Organización Mundial de la Salud, cuando nosotros estamos expuestos a más de 65 decibeles constantemente, todos los días, durante 8 horas diarias, empezamos a tener pérdidas auditivas, ¿verdad? A largo plazo. Entonces, lo recomendable es que si yo quiero andar con mis audífonos escuchando música, que no pasemos más del 50%. De hecho, hay muchos celulares que ahora cuando subís más el volumen, te dice, hay que cuidar la audición, como un mensajito en donde dice de que hay que prevenir y que no subir más estos niveles de audición, ¿verdad? Porque puede ser perjudicial para nuestros oídos. Cuando hay una exposición ya a partir, digamos, por ejemplo, con los parlantes y música constante o los DJ que pasan en constante exposición al ruido, cuando pasan los 85 decibeles ya empieza a afectar el sistema nervioso, empieza a provocar más estrés, puede empezar a provocar problemas a nivel de cardiovasculares y de hipertensión, más si son expuestos a más de 8 horas diarias de música constante a esas intensidades. Entonces, sí es importante hacer un control de esto, porque en un futuro probablemente ya pensamos a tener pérdidas auditivas y va a necesitar de ayudas auditivas como lo son los audífonos. Y nos metemos al tema de los que tienen que manejar, digamos, los pobres choferes de buses que trabajan en San José y se comen todas esas 8 o 10 horas con pitos, con gritos, con, bueno, todo el ruido de la ciudad, doctora. Eso, no te puedes poner algún protector porque si estás manejando, tenés que estar anuente a que alguien te pida espacio, te pite y puedes causar un accidente. Sí. La salud ocupacional en algunas empresas se aplican y en otras no. Lógicamente la gente que trabaja en construcción es muy pesada, ¿verdad? Que usted los ve con cascos y con audífonos, pero ya y también perdés la noción de lo que está pasando en tu entorno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mantener ese equilibrio de decir, bueno, me estoy protegiendo, pero también me estoy exponiendo a un accidente?
Exactamente. En este caso, lo ideal es que cuando una empresa de autobuses contrate algún chofer, tengan como referencia un examen de audición, porque de aquí sabemos cómo poder trabajar con el paciente. Si mi paciente tiene audición dentro de los parámetros de normalidad, sería conservar su audición, hacer una audiometría anual para ver si la exposición al ruido ha ido afectando poco a poco o ya por lo menos ir midiendo con algún protector auditivo que tenga un filtro de ruido que no le vaya a afectar a lo que es cuando los eh, clientes le hablen o los sistemas de alerta, por ejemplo, cuando viene una ambulancia de un lado o viene del otro, o un pito o para un accidente. Esa es una parte muy importante. Por otra parte, si van a contratar a alguien que ya tiene pérdida auditiva, que utilice o se le haga lo que es la adaptación de audífonos para que ese audífono le filtre el ruido y tenga mayor comprensión. Porque si es una persona que no escucha bien y está manejando, probablemente pueda saltarse un semáforo, un pito o pueda haber algún accidente en donde no es recomendable. Siempre es importante que utilice los audífonos para evitar ciertas demandas, denuncias y para tener mayor perspectiva del mundo en que me rodea. ¿Cómo sería un examen para saber si usted me escucha o no? Le mido la distancia, lo pongo allá en la montaña y le pego un grito a ver si me escucha o no. No, normalmente para poder realizar un examen de audición, nosotros utilizamos lo que es un audiómetro, que lo que va a ir es evaluando frecuencia por frecuencia a qué intensidad los está escuchando. Entonces también se aplica o se realiza en una cabina sonoamortiguada al ruido para poder valorar cuáles son los umbrales mínimos auditivos del paciente. Entonces, acá vamos a ir evaluando frecuencia por frecuencia a qué intensidad necesita, ¿verdad? O está escuchando el sonido. Normalmente uno le dice, cada vez que escuche el pitito, me levanta la mano o me presiona el botoncito. Entonces, ahí nosotros vamos a ir, por más bajito que escuche el sonido, levanta la mano y vamos realizando una gráfica de la audición del paciente. Y según esa gráfica, la vamos a medir en pérdidas auditivas, ya sean normales, leves, moderadas, severas o hasta profundas. Entonces, ya dependiendo de del tipo de pérdida auditiva que tenga el paciente, se hace lo que es la adaptación de los audífonos. Ahora que estamos hablando del sonido, el eco, ¿por qué se produce, doctora? Bueno, yo no sé si es parte de su aprendizaje en esa parte, pero ¿por qué el eco se reproduce en algunos sitios? ¿Qué es que se devuelve el sonido o se repite varias veces? Sí, depende del ambiente en el que esté, vamos a producir más eco al hablar. Por ejemplo, si yo estoy en un lugar cerrado, el sonido va a rebotar en las paredes y va a volver a mí. Entonces puede ser que si yo estoy en un ambiente más abierto, usted va a oír donde el eco va a sonar como de lejos, como 3 veces. ¿Por qué? Porque se va a ir produciendo en un ambiente más abierto. Cuando estamos en un ambiente cerrado, hay menos eco en ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque el sonido rebota y yo lo escucho de una vez. En cambio, cuando el sonido está en un lugar abierto, se desvanece. Que realmente el ser humano va perdiendo el oído, hablando del adulto mayor, o eso depende de qué, doctora, o sea, y como todo se va deteriorando, no es lo mismo tener 15 años que tener 70 años, ¿verdad? Ujú. O eso depende de qué, de la calidad de vida que has tenido, de que tu órgano se mantiene bien en el tiempo, ¿de qué depende? Normalmente hay una gráfica en donde demuestra que hay niveles de pérdidas auditivas naturales conforme a la edad. Es natural que podamos, que, o sea, que todos vayamos perdiendo las frecuencias más agudas, ¿verdad? A lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque nos exponemos a ruidos, nos exponemos a medicamentos que son ototóxicos para nuestro cuerpo y va deteriorando el oído. Sin embargo, hay personas que más bien tiene herencia genética en donde tiene pérdida auditiva a temprana edad, ¿verdad? Entonces, todo depende, pero sí existe esa pérdida natural conforme a la edad que se llama presbiacusias. Normalmente muchos adultos mayores tienen pérdidas auditivas
¿Por qué? Porque vamos teniendo una exposición, una calidad de vida que nos va produciendo esto. Por ejemplo, la exposición a ruido a intensidad mayores de 55 decibeles constantemente producen una presbiacusia. Entonces, y también produce que el cuerpo, si el paciente es diabético, vamos a tener problemas de audición porque la irrigación de la sangre va a llegar menos a lo que es nuestro oído y va a ir dañando las células. Entonces, toda esta parte, presión alta, colesterol, triglicéridos, van a empezar a afectar nuestro oído. Y sin darnos cuenta, dice, ay, pero ¿qué tienen que ver? Claro que sí, porque es una célula que vive en nuestro cuerpo y si nuestro cuerpo está dañado va a empezar a deteriorarse. Sí, y quería consultarle realmente el mito de, bueno, y ahora creo que lo hablamos esta entrevista. Tenemos un candidato presidencial que nació con problemas auditivos, ¿verdad? Lógicamente tuvo una educación, una enseñanza y realmente el que es sordo no es que no habla, porque se les dice sordomudos, pero en realidad no tiene que ver nada el no escuchar con nuestra habla, digamos, para que la gente sepa por qué algunas, en el caso de don Álvaro Ramos, que es candidato a ser presidente por este país, él se desenvuelve porque tuvo una educación y aunque anda su aparato, me imagino, porque eso, por más que usted eh, se trate en el tiempo, si no utilizas estos aparatos, te cuesta escuchar, me imagino. Claro que sí, porque los audífonos lo que hacen es una amplificación de la pérdida auditiva que tenga la persona. Entonces, por ejemplo, por eso se hace lo que es la detección temprana ahora de los niños con pérdidas auditivas, porque si se detecta a tiempo que tienen una pérdida auditiva, se hace una estimulación adecuada para la adquisición del lenguaje. Normalmente todos, nuestro periodo de lenguaje tiene que ser antes de adquisición del lenguaje, tiene que ser antes de los 3 años de edad. Si se detecta tardíamente que el paciente tenía pérdida auditiva y dicen que es raro, pero es que no habla, es porque no escuchaba. Entonces, normalmente si vemos a alguien que no escucha, no va a poder adquirir un lenguaje normal. Entonces, si hacemos lo que es la adaptación correcta de los audífonos y se acompaña de una terapia auditiva verbal para enseñarle a la persona a hablar y a escuchar y a entender, porque es muy diferente colocar solo el audífono, ya escucha, ¿no? Porque a veces pasa que el cerebro tiene que procesar todo eso y el oído es un órgano que nos ayuda a escuchar, pero el que entiende y escucha es el cerebro. Entonces, si no se estimula adecuadamente con una terapia auditiva verbal para que el cerebro reconozca lo que yo estoy escuchando y lo que estoy interpretando, no va a funcionar de esa manera. Entonces, por ejemplo, este candidato presidencial, probablemente él se detectó a tiempo, tuvo alguna una adquisición de lenguaje por medio de los audífonos en donde ya él pudo, por esa estimulación temprana que se dio, adquirir un lenguaje correctamente. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que las personas que tienen dificultad para escuchar en un ambiente ruidoso también a veces es un poco complicado. Entonces es natural que esto pase, ¿verdad? Sin embargo, ahora hay también muchos audífonos que filtran el ruido para mejorar la comprensión. Sin embargo, siempre es importante hablarles de frente para que ellos puedan entender y asociar lo que es la parte de articulación de las palabras con la parte de asociación auditiva. Y por eso el lenguaje lesco que vino a complementar esa ayuda a través de señas para que usted sepa qué es lo que usted me está hablando a mí, yo Ujú. comprender. Sí, Eh, Realmente, digamos, en la tecnología, en la ciencia, muchas de esas personas que son sordas, si se hubiera detectado el mal desde muy niños, se hubieran adaptado a la sociedad y no prácticamente no quedar ahí como gente ya sordomuda, digamos, que ya realmente no hay una posibilidad porque ya se hicieron adultos, doctora. sí, normalmente, bueno, a estas personas se les tiene que hacer unos exámenes auditivos y ya valorar cómo está la integridad de su nervio y si todavía, digamos, hay células que funcionan. Sin embargo, como les dije anteriormente,
hay tipos de pérdidas auditivas, por ejemplo, severas a profundas, que por más volumen que yo le ponga, lo que va a sentir es pura distorsión. Entonces, en este caso, el paciente lo que se hace es estimular por medio de un audífono por lo menos 6 meses para que entre en lo que es la posibilidad de un implante coclear. Entonces, se coloca un implante coclear y luego un mes después se hace la activación del implante para ya empezar a enseñarle al paciente a hablar y a escuchar. Entonces, primero es que escuche, se hace la terapia auditiva verbal y empiecen a adquirir lo que es el lenguaje. Las personas con lenguaje de señas, que aprendieron lenguaje de señas, normalmente ellos en su cultura están muy acostumbrados a socializar como entre ellos. Entonces, no todos aceptan lo que es el uso de audífonos o de implante coclear porque están muy acostumbrados a lo que es el silencio. Cuando, por ejemplo, una persona que ya pasó esos 3 años y no se le dio una adecuada estimulación, ellos les va a molestar el sonido, el ruido. Para ellos, que yo hable y que suene un carro es lo mismo, porque no identifica y no asocia qué es. Entonces, en este caso, si una persona que nunca ha escuchado y ya tiene 14 años o tiene 20 años o tiene 40 años, le ponemos un implante, no lo va a aceptar, porque ya su cerebro pasó todo ese proceso de adquisición en donde su asociación no la va a obtener. Entonces, sí es importante que se tome en cuenta porque me han llegado pacientes así. Otra pregunta que también lo conversamos, la persona que no habla sino grita, doctora, y no se da cuenta. Y está la otra parte, el que te cuesta porque habla demasiado quedito, ¿verdad? Entonces, hay un extremo que es el gritón que conversa y dice, oye, todo el barrio se dio cuenta del chisme, ¿verdad? Está el otro que no, casi no se le, casi, no o sea, sí habla, pero habla muy bajito, ¿verdad? Entonces, eso es mala crianza, eso es costumbre, eso es normalidad, o ahí se pueden estar dando fenómenos que alertan que algo no está bien. Es importante que si la persona está alzando mucho la voz y se ve que le está costando escuchar o entender en ciertas situaciones, sí es importante realizar un examen de audición porque probablemente ha perdido audición y no se ha dado cuenta. Porque hay pérdidas auditivas que son silenciosas, no nos damos cuenta cuando pasan porque el cerebro se acondiciona a escuchar con lo que tiene. Entonces, para ellos es normal que escuchar de esa forma. Entonces, si vemos que esos dos componentes están juntos, por ejemplo, que le cuesta entender en un ambiente ruidoso y aparte de eso habla muy fuerte, probablemente tenga un tipo de pérdida auditiva que requiera utilizar audífonos, ¿verdad? O como también está la otra de que más bien estoy muy acostumbrado a socializar con mi abuelito que tiene pérdida auditiva y que tengo que alzar la voz. Entonces me acostumbro o normalizo el hablar más fuerte con otras personas porque estoy acostumbrada a socializar con mi abuelito que le cuesta escuchar. Entonces también está como esa otra parte. Que por ejemplo a mí me sucede, tengo mis pacientes que tienen pérdidas auditivas y yo normalmente tengo que hablarles un poco más fuerte de lo normal, entonces en ciertas situaciones me dice, estás hablando muy fuerte, entonces ya yo capto y bajo mi voz, pero es muy variado, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta, hay señales de alerta en donde sí tenemos que tomar en cuenta si me está costando entender, si más bien es que yo hablo de esa manera o si ya estoy acostumbrada. Y, y otra parte que vamos a ver, la música nos relaja, bueno, porque en esto hay gustos de gusto, hay gente que le escucha el rock y que quieren despedazar y se sienten como en la nube porque es música que los relaja. Realmente la música, dependiendo de tus gustos, te relaja o hay música que te aturde, te cambia tu personalidad. O sea, ¿cómo funciona esa parte? Ok, normalmente la música, si es de mi agrado, me va a relajar. Entonces, todo depende, ¿verdad?, de cada persona. Sin embargo, para que usted lo pueda utilizar para relajación, no puede pasar más de los 30 decibeles. Ya cuando pasa el ruido de los 30 decibeles, ya se activan ciertos sistemas nerviosos dentro de nuestro cuerpo y empieza a alterar el sistema. Entonces, para que yo de verdad pueda estar en un momento de relajación y de tranquilidad con un sonido,
para que yo pueda dormir o pueda estarme relajada, tiene que ser menor a 30 decibeles, ¿verdad? Si no, no lo vamos a lograr. Y nuestro sistema nervioso, si quiere dormir y relajarse, no lo va a lograr. Ya. Realmente, digamos, las ondas, las notas musicales, porque usted ahora en internet encuentra de todo, que hay ciertos sonidos agudos a largo plazo que realmente cumplen esa función, doctora, o son mitos. Hay que tener cuidado también de todo lo que nos venden en internet. Son soluciones para relajarme o para lograr un equilibrio en mi organismo. No. Bueno, este tipo de sonidos se utilizan también en lo que son terapias de tinnitus. Entonces también es como muy variado, ¿verdad? Según mi paciente, porque podemos decir, ok, este ruido me va a funcionar para el tinnitus, pero no le va a funcionar a todos los pacientes, porque es muy variado, es muy subjetivo, en donde yo le digo a mi paciente, ok, si tienes un tinnitus de esta forma y en esta intensidad y en esta frecuencia, te va a molestar si yo le agrego un sonido adicional al que sonido que ya tiene. Entonces, no hay que creer todo lo que nos dicen, ¿verdad? Porque todo va a depender del paciente. Puede ser que yo me relaje con un sonido de lluvia y una persona más bien se relaje con un sonido que sea más agradable como a las olas del mar o como a los ruidos del viento, con otra música instrumental. Entonces, todo va a depender de cada persona y según el tinnitus que tenga o el sonido que él diga que se me parece o que me relaja o que más bien me estresa. Porque la idea con este tipo de sonidos es que el paciente se acondicione automáticamente su cerebro a que deje de escucharlo o percibirlo y que pueda ir bajando su intensidad. Muy bien, doctora. Creo que ha sido muy provechosa ratito compartir con usted por primera vez. Esperemos que no sea la última. El tema es muy interesante, ¿verdad? A veces no le ponemos la atención debida a un órgano tan importante como es el oído, Ujú. donde te pueden buscar, con dónde funcionas, para que es tu teléfono, tus redes, tu horario, que toda aquella gente que sienta de esa incomodidad, ¿verdad? Buscar los servicios profesionales tuyos. Claro, muchas gracias. Para mí ha sido un placer estar por acá por primera vez. Gracias por la invitación. Yo trabajo en el Hospital Cima en Escazú de lunes a jueves de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Con todo gusto les puedo atender y aclarar dudas en lo que necesiten. Todo va a depender de lo que tenga cada paciente. Cada prueba auditiva depende de lo que tenga mi paciente, de qué le pueda ofrecer. Le podemos hacer si quieren una prueba de audífonos, ¿verdad? Eso va a depender mucho del paciente según lo que él presente. ¿No? Y hoy en el estadio a gritar ese gol, ¿no? Y eso no nos va a hacer daño, ¿ah, doctora? Esa exposición al ruido a veces es buena porque es solo un ratito y nos libera de tensiones y estrés. Muy bien, Carol, un placer que tengas un bonito lunes. Gracias por compartir esta hora con toda nuestra audiencia y que tengas una muy buena semana. Muchas gracias igualmente, que pasen linda semana. Bueno, gracias a la Hasta luego. doctora Carol Acosta Soto. Bueno, de parte de su servidor Marlon Méndez, ha sido todo por el día de hoy, lunes 13 de octubre, aprovechando que mi hermano está cumpliendo años allá en Heredia, saludo a él. Y quedan en compañía de nuestros patrocinadores, si Dios lo permite, mañana a partir de las 11 de la mañana, que tengan un buen almuerzo, disfruten en paz el partido de hoy, esperamos que ganemos y nos vemos mañana si Dios lo permite. Buenas tardes.